Buenos días, niños, espero que estén muy bien. El día de hoy en el área de religión vamos a hablar sobre un tema muy importante y muy interesante. Así como vemos en esta imagen, Jesús se acerca a hablar mucho a los niños, a las personas sencillas del pueblo y les habla mediante parábolas, ¿verdad? Y si recordamos las parábolas, son pequeñas historias, ¿no? O comparaciones que servían para que la gente sencilla aprendiese lo que Jesús les quería enseñar. Algunas parábolas se refieren al reino de los cielos y otras nos muestran la misericordia del Señor. Pero cada una de estas parábolas nos dan un mensaje muy bonito y muy tierno que lo podemos aplicar a nuestra vida diaria. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre las parábolas de Jesús. El día de hoy, jueves 16 de julio, en el área de religión, trabajaremos el tema de Jesús nos enseña con parábolas. En la competencia, construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas. Bien, entonces las parábolas del reino son las siguientes. La del sembrador, el trigo y la cizaña, el hijo pródigo, el buen samaritano, el fariseo y publicano, la oveja perdida, el perdón, las dos casas, las 10 vírgenes, entre otras. Son muchas parábolas las que Jesús nos enseñó. El día de hoy vamos a hablar sobre la parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos y el más joven le dijo a su padre, «Padre, dame la parte de la herencia que me toca». Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país, donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar los cerdos. Tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. El padre, conmovido, fue corriendo, se echó al cuello de su hijo y lo cubrió de besos. El hijo comenzó a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Pero el padre ordenó a los criados, saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Celebremos un banquete porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido encontrado. Todos se pusieron a festejar la llegada del hijo menor, pero el hijo mayor estaba en el campo y al volver a acercarse a la casa oyó la música y los bailes. Llamó a uno de sus criados y le preguntó, ¿qué significa aquello? Y éste le contestó, que ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado al ternero cebado porque lo ha recobrado sano. Él contestó a su padre, hace ya tantos años que te sirvo sin desobedecer jamás tus órdenes y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Él se enfadó y no quiso entrar. Su padre salió y se puso a convencerlo. Ahora llega ese hijo tuyo que se ha gastado toda su fortuna con malas mujeres y tú le matas el ternero cebado. El padre le respondió, Hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. En cambio tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Entonces, ¿qué sucede en esta parábola? ¿Qué sucede con el hijo? Ya sabemos que el padre les dio de herencia en vida a sus 2 hijos, ¿verdad? Uno lamentablemente no supo aprovechar ese dinero que tenía y lo malgastó y llevó una mala vida, pero luego se arrepintió, ¿verdad? Y volvió a la casa del padre a pedir perdón.
Entonces así es como nos recibe también Dios Padre cuando nosotros nos equivocamos y cometemos algún pecado, estamos por mal camino, pero luego rectificamos nuestra vida y nos damos cuenta realmente un arrepentimiento de corazón y Dios Padre también nos perdona a nosotros. Él siempre nos perdona y nos recibe con los brazos abiertos, tal como recibió en esta parábola el Padre a su Hijo, ¿verdad? El Hijo que estaba perdido, que estaba por mal camino, pero luego logró rectificar su vida y llegó a la casa del Padre arrepentido, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos sirven estas parábolas? Para poder, a partir de comparaciones, de algunas historias sencillas, poder tomar también este mensaje para nuestra propia vida, ¿verdad? Y asumir un compromiso de amor y de fe para Dios Padre. Entonces, ¿qué son las parábolas? La parábola es una comparación bajo la forma de una historia sencilla, real o imaginada. Los detalles que aparecen tienen la finalidad de hacerla real. Lo importante es la enseñanza que transmiten. Las parábolas también se utilizan como un método de enseñanza, ¿no? De Jesús. Ya sabemos que Jesús empleaba mucho las parábolas cuando anunciaba la buena noticia. Las parábolas eran comparaciones sacadas de la vida diaria del mismo pueblo. Por medio de las comparaciones explicaba Jesús los secretos y las maravillas del reino de Dios. Sus parábolas sirven como para todos y en todos los tiempos. También es muy conocida esta parábola del buen samaritano. Un hombre viajaba desde Jerusalén por una remota carretera que conduce a la ciudad de Jericó. Fue atacado por bandidos que lo molieron a golpes, le robaron todo lo que tenía y lo dejaron medio muerto. Pasó por allí un sacerdote, pero lo único que hizo fue pasar de largo y continuar su camino como si no hubiera visto nada. Pasó entonces un levita e hizo exactamente lo mismo. Al fin pasó un samaritano que al ver al hombre apaleado, tumbado en el suelo, se acercó inmediatamente. Lleno de compasión, ayudó al herido, lo vendó lo mejor que pudo, lo ayudó a subir a su burro y lo llevó a una posada. A la mañana siguiente el samaritano tenía que partir, pero dejó algún dinero al posadero y le encargó: cuide a este hombre por mí y a mi regreso le pagaré lo que gaste de más. Acabada la historia, Jesús le preguntó al doctor de la ley: ¿cuál de los 3 hombres actuó como prójimo del hombre que habían herido? El que tuvo misericordia de él, contestó. Ve y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. La solidaridad no es un sentimiento superficial, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos, y cada uno para que todos seamos realmente responsables de todos. Entonces aquí nos deja también un bello mensaje esta parábola y todos debemos actuar como el buen samaritano, ¿verdad? El que ayudó a su prójimo. Muy bien. Entonces vamos a responder algunas preguntas. ¿Quién se acercó a hacerle una pregunta a Jesús? ¿Conoces ejemplos de personas actuales que actúen en su vida como el samaritano? ¿Conoces a alguien cercano a ti que ayude a los demás? Muy bien, entonces ustedes en casita van a responder estas preguntas y también van a poder explicar sobre alguna parábola que más te gusta. Van a poder elegir libremente una parábola y explicarla y también realizar un pequeño dibujo sobre esa parábola. Muy bien, recuerden que tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, tu palabra me da gozo, tu palabra me da vida día tras día. Amén. Gloria a Dios. Un fuerte abrazo y que Dios siempre los bendiga.